Bienvenidas amigas y amigos a su canal Psicoayuda Guatemala. Les saluda Yadira Monterroso. Vamos a continuar con la lectura del libro Mujeres Maltratadas, los mecanismos de violencia en la pareja, de la doctora psiquiatra Mary France Irigoyen. Iniciamos la lectura en la página 53. El subtítulo que vamos a leer se llama El condicionamiento de las víctimas. Cierto número de procedimientos que se asemejan a las técnicas de condicionamiento utilizadas con prisioneros o rehenes permite alcanzar el objetivo sin que la mujer se rebele. El lavado de cerebro. La instauración del dominio se corresponde con un lavado de cerebro, también denominado persuasión coercitiva, término que se emplea normalmente para describir las manipulaciones ejercidas sobre un adepto en las sectas. Un psiquiatra norteamericano, Robert Hay Lifton, describió el proceso por primera vez refiriéndose a los relatos de prisioneros de guerra estadounidenses en China y Corea. La técnica utilizada no era nueva, pero los comunistas chinos le habían conferido un carácter más organizado, más deliberado, para provocar en los prisioneros un trastorno personal decisivo, destinado a alterar su personalidad y por lo tanto a modificar sus posición en la relación con la sociedad. No debe creerse que estas técnicas solo se aplican a personas débiles o con predisposición a la debilidad. Según Virginia A. Sadok, todas las personas son vulnerables al lavado de cerebro si se exponen a él durante un tiempo lo suficientemente prolongado, si están solas y carecen de apoyos y si no albergan esperanza alguna de salir de esa situación. Los procedimientos de violencia psicológica de los que hemos hablado al principio del libro se corresponden exactamente con las técnicas de lavado de cerebro descritas en el caso de las sectas. La acción coercitiva es, al mismo tiempo, física y psicológica. Se pueden comparar las técnicas utilizadas en las sectas con lo que ocurre en un nivel de la relación de pareja. Nos encontramos con las técnicas comportamentales, que consisten en aislar a la persona de su familia, amigos, trabajo, controlar la información que recibe, por ejemplo, vigilancia de su teléfono, sumirla en el estado de dependencia económica y finalmente debilitarla física y psicológicamente. Las técnicas de tipo emocional que se corresponden con la manipulación verbal y el chantaje. Veremos con más detalle a continuación que los argumentos empleados por los hombres abusadores varían en función de su perfil psicológico. De manera general, estos hombres consiguen influir en su mujer esgrimiendo bien sus sentimientos, el amor, bien su necesidad de conformidad social o bien su poder. Una vez más, la mayor parte de las veces reafirman su autoridad provocando miedo o ansiedad con una actitud hostil, con gestos de intimidación o con represalias. Las amenazas y los castigos incitan a la víctima a preguntarse por su posible culpabilidad y alternando clemencia y severidad, el agresor sume a la víctima en un estado de incertidumbre y confusión. El dominio también puede producir modificaciones de la conciencia, una especie de estado hipnótico impuesto. La influencia que ejerce el agresor sobre su pareja mengua su capacidad crítica y empuja a esta última a una especie de trance que modifica sus percepciones, sus sensaciones y su conciencia.
En el nivel cerebral se produce en la persona una desconexión entre el neocórtex, zona cerebral donde radican las funciones de aprendizaje y conocimiento, y el cerebro reptiliano, que rige la vida vegetativa. Esto induce a una vulnerabilidad, la sujeción. El DSM-4, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, precisa claramente que estos estados de disociación pueden ser consecuencia de maniobras prolongadas de persuasión coercitiva, lavado de cerebro, rectificación ideológica, adoctrinamiento en cautividad. Se reconoce la posibilidad de destrozar a un prisionero castigándole en el plano emocional, aislándole y obligándole a sufrir alternativamente sesiones de humillación y tortura. La disociación es un proceso inconsciente por el cual determinados pensamientos se separan, se disocian del resto de la personalidad y funcionan de modo independiente. En esos casos, la víctima se convierte en observador externo de la agresión que está sufriendo. Es un medio eficaz de sobrevivencia para no perder el juicio, una estrategia pasiva cuando se tiene la sensación de que no existe ninguna otra salida posible ante un acontecimiento traumático inimaginable. El psiquismo no tiene más recurso que deformarlo u ocultarlo. La disociación opera una separación entre lo soportable y lo insoportable que se borra. Filtra la experiencia vivida y de este modo crea un alivio y una protección parcial contra el miedo, el dolor o la impotencia. Los procesos disociativos pueden lograr que la persona olvide el trauma, o más exactamente, se olvide de recordar los acontecimientos personales estresantes o incluso su pasado completo. Habitualmente, cuando en esto se mezcla lo afectivo, la memorización se ve facilitada. Pero en el caso de un trauma, los afectos dolorosos no son bien digeridos por la memoria, que quedan fijados. En realidad, puede producirse lo contrario. Como puede verse en el caso del estrés postraumático, las personas olvidan lo que quieran conservar en la memoria y retienen lo que quisieran olvidar. Se ven invadidas de recuerdos repetitivos de la agresión, piensan en ella en todo momento, sueñan con ella por la noche y todos los esfuerzos por pensar en otra cosa resultan vanos. Asimismo, los estados disociativos pueden inducir un estado de despersonalización con anestesia sensitiva y una falta de reacción afectiva, o incluso un sentimiento de pérdida de control de los actos. El fenómeno de la disociación viene a intensificar el dominio y constituirá una dificultad adicional que deberá tomarse en consideración durante la terapia. Mediante técnicas cognitivas también se puede mermar las dificultades cognitivas de una persona para sumirla en la confusión. Esto se realiza fundamentalmente mediante el control del lenguaje y la comunicación. Determinadas distorsiones en la comunicación pueden utilizarse para situar a una persona en una posición de vulnerabilidad e impotencia. Basta con suscitar la duda, la confusión, socavar las referencias anteriores e interiores de la persona y su narcisismo. Multiplicando los mensajes contradictorios se puede paralizar al otro, dejarlo incapacitado para pensar, actuar u oponerse. Estos mensajes paradójicos suscitan en las víctimas un agotamiento psicológico y una renuncia a comprender.
Se produce en ellas un derrumbamiento de su capacidad crítica y un funcionamiento automático, como ya describí en un libro anterior. La instauración del dominio se realiza gracias a la comunicación perversa. Este funcionamiento particular, que puede transmitir la falsa ilusión de comunicación, no está ahí para unir, sino al contrario, para alejar e impedir el intercambio. La víctima no debe entender lo que le sucede. Los procedimientos son muy estereotipados. Rechazar la comunicación directa. La comunicación se reduce a sobreentendidos, observaciones anódinas en apariencia, pero desestabilizadoras. No se da ninguna respuesta a las preguntas que se plantean. Deformar el lenguaje. El mensaje es deliberadamente vago e impreciso. Pretende desestabilizar al otro y culpabilizarlo al mismo tiempo. La tonalidad implica reproches no expresados, amenazas veladas. Mentir puede consistir en contestar yéndose por la tangente o de un modo indirecto, o bien mediante un conjunto de sobreentendidos, crear un malentendido para quitarse la responsabilidad y poner en tela de juicio al otro. Manejar el sarcasmo, el escarnio, el desprecio para crear un ambiente desagradable y lograr que se instale la desconfianza, hacer gala de un cinismo destinado a hundir al otro mediante pequeños toques, sin que la hostilidad resulte demasiado fragante. Desestabilizar al otro con mensajes paradójicos. Se trata de sembrar la duda sobre los hechos más o menos anodinos de la vida cotidiana, controlar sus sentimientos y comportamientos, o incluso actuar de tal modo que acabe dando la razón y descalificándose a sí mismo. Descalificar es privar a la persona de cualquier cualidad, decirle y repetirle que no vale nada hasta conseguir que lo piense. En el fondo, se trata de transmitir sentimientos hostiles sin expresar nunca nada, para impedir el intercambio. La impotencia aprendida. Si las mujeres soportan tanto maltrato es porque se encuentran bajo dominio y están condicionadas. El condicionamiento es social, ya lo hemos comentado, pero también relacional, como una especie de adiestramiento. Cuando se encuentran atrapadas en una situación sin salida y sobre todo sufren agresiones, las mujeres se vuelven pasivas, tienen la impresión de que todos sus esfuerzos resultan vanos, no logran imaginarse cómo podrían cambiar las cosas y no se sienten capaces de hacerlo. Mediante experimentos con animales se ha puesto de manifiesto que se trata de un fenómeno en parte fisiológico. Cuando un individuo aprende por experiencia que es incapaz de ejercer acciones en su entorno para cambiarlo en beneficio propio, se vuelve incapaz fisiológicamente de aprender. Así, a partir de los experimentos con ratas, H. Laborit puso de manifiesto la existencia que el sistema nervioso hay un circuito inhibidor o activador de la acción. P. Carly, que prosiguió esta línea de estudio, demostró que cuando se hace que una rata pierda su estatus de dominante, su cerebro segrega una hormona que bloquea los aprendizajes. Seligman, a partir de experimentos realizados con perros, describió el concepto de learner helplessness, que podría traducirse como impotencia aprendida. Veamos un caso. Al principio del experimento, los perros estaban provistos de arneses que les impedían escaparse. Después se les sometió a descargas eléctricas que no estaban precedidas
por señal alguna y parecían de forma aleatoria. Al día siguiente, los animales se sometían a un entrenamiento para aprender a evitar las descargas o a escaparse. El día después se repetían los experimentos iniciales. Un tercio de los perros aprendió rápidamente a evitar las descargas eléctricas, pero los otros 2 tercios adoptaron una actitud pasiva y no se intentaron huir. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la actitud pasiva de 2 tercios de los perros era consecuencia de la falta de control sobre la situación. Eso les impedía aprender a escaparse. Para confirmar estas conclusiones, se repitió el experimento con estudiantes voluntarios a los que se les imponía ruidos insoportables de forma aleatoria y con una intensidad variable. A medida que iba transcurriendo el experimento, disminuyeron las capacidades cognitivas de los estudiantes cobayas y ninguno de ellos intentó marcharse. Cuando la puerta no estaba cerrada con llave y les habían pagado con antelación. Un estudio de Leonor Walker realizó con 403 mujeres confirmó que la impotencia aprendida disminuye la capacidad de las mujeres para encontrar soluciones a sus problemas e incluso hace que desaparezca en ellas todo deseo de salir de la situación. Ahora se sabe que la impotencia aprendida se produce cuando las agresiones son imprevisibles e incontrolables y no hay ningún medio de actuar para cambiar la situación. Las mujeres víctimas de violencia en la pareja afirman que nunca saben cuándo y por qué aparecerá la tensión, por qué propician la agresión. Constatan de que todas las tentativas de calmar a su compañero resultan vanas porque, como veremos, no depende de ellas. Nunca se sabe en qué registro funciona un hombre violento, ya que pasa de un registro a otro. Por consiguiente, resulta imposible la anticipación. Esto suscita en las mujeres víctimas una falta de motivación, un sentimiento de impotencia, de vulnerabilidad o depresión vinculado con un trauma emocional. Por lo general, el concepto de impotencia aprendida nos permite comprender cómo los traumas anteriores y en particular los malos tratos o abusos sexuales sufridos en la infancia incrementan la vulnerabilidad de una mujer que se enfrenta a la violencia de su compañero. Como ya he mencionado, no se trata de masoquismo ni de disfrute de ser víctima, sino de una alteración de los medios de defensa por culpa de una agresión en el pasado. Aunque parezca lógico pensar que cuanto más grave sea la agresión que sufra la mujer, más ganas tendrá de marcharse. Se observa al contrario que cuanto más grave y frecuente ha sido el maltrato, menos medios psicológicos de marcharse posee la mujer. No obstante, la aparente sumisión de las mujeres a su cónyuge violento no debe considerarse únicamente un síntoma, sino también una estrategia de adaptación y supervivencia. Las mujeres saben perfectamente, en el fondo de ellas mismas, que la oposición frontal a un hombre violento puede incrementar gravemente la violencia de éste, por lo tanto intentan calmarse y satisfacerle para evitar que la situación empeore. El síndrome de Estocolmo. La dificultad que tienen las mujeres para abandonar a un cónyuge violento también puede explicarse estableciendo un paralelismo con el síndrome de Estocolmo. Este fenómeno se ha descrito en rehenes que asumieron la defensa de su agresor. En estos casos se establece un vínculo paradójico entre las víctimas y sus verdugos o entre un rehén y sus secuestradores. Cuando una persona está sometida a una violencia imprevisible,
Se encuentra en un estado de impotencia extrema y no hay ninguna salida. Se activan unas defensas particulares en ella y puede desarrollarse un sentimiento de identificación con el agresor. Veamos un caso. El 23 de agosto de 1973, un preso que había huido de la cárcel trata de cometer un atraco a mano armada en un banco de Estocolmo. La intervención de las fuerzas policiales le obliga a encerrarse en el banco, donde toma como rehenes a 4 empleados. Su compañero de celda se une a él. Durante la liberación, los rehenes se interponen entre los secuestradores y las fuerzas del orden. Durante el proceso asumirán la defensa de los secuestradores. Una de las víctimas, enamorada de su secuestrador, acaba casándose con él. Con respecto a los rehenes, se sabe que esta reacción de orden psíquico es más habitual si la cautividad se ha prolongado por mucho tiempo. La víctima es joven, de sexo femenino y la causa es justa, entre comillas. En el plano ideológico, se explica por la promiscuidad en que viven agresores y víctimas y por la dependencia psicológica de estas últimas. Cuando una persona se encuentra en una situación donde su vida corre peligro y no dispone de ninguna defensa ante un individuo que tiene el poder de vida o de muerte sobre ella, acaba identificándose con él. En este caso, la víctima, de cierto modo, ve al mundo al revés, a través de los ojos de su agresor para dominar el peligro. En el caso de una toma de rehenes, el secuestro solo dura unas semanas, incluso unos meses. A pesar de todo, puede ocasionar un apego paradójico hacia el agresor. Para una mujer que pasa años viviendo con un compañero violento y que intercambia con él relaciones íntimas, es fácil imaginar que la situación es mucho más grave. El síndrome de Estocolmo se asemejaría al estado disociativo que hemos descrito anteriormente. Las víctimas pasan por las mismas fases. Las primeras violencias constituyen una fractura en el entorno que proporciona confianza y seguridad en el hogar, lo que ocasiona una pérdida de confianza en el cónyuge. Este sentimiento insoportable y culpabilizador queda anulado inmediatamente y la mujer entra en un estado de resistencia pasiva. Acepta la situación y se adapta al modo mental de su cónyuge. Está de acuerdo con sus justificaciones. Acaba responsabilizando al mundo exterior. Si él es así, es por culpa de los demás. Si es violento, es porque tiene demasiadas preocupaciones. Considera, por lo tanto, que su destino es sufrir injusticias. Ya no sabe discernir lo que está bien de lo que está mal, lo justo o lo injusto. Finalmente, puede entrar en una fase de depresión y estrés postraumático. Este síndrome no constituye en ningún caso una patología, sino que es una protección eficaz para las víctimas, porque les impide reaccionar de forma violenta, una circunstancia que las pondría en peligro. Los mecanismos de adaptación a la violencia. Nos adaptamos a la violencia de forma distinta según las circunstancias. Los estudios de Lusky sobre este tema permiten conocer con anticipación las alteraciones del psiquismo de una mujer en función de la forma de violencia que sufre en su vida de pareja. Según este autor, los efectos de la violencia varían en función de 2 elementos: el nivel de amenaza de lo percibido por la persona y la frecuencia del comportamiento violento. Cuando las violencias poseen baja intensidad y aparecen en un momento inesperado,
como en el caso de las microviolencias, se produce una reacción de sorpresa e incredulidad. Cuando las violencias son habituales y de baja intensidad, se produce una especie de anestesia de la persona, que se acostumbra a ser humillada y pisoteada. Esto es lo que ocurre en la violencia perversa, donde los ataques al principio no se reconocen como agresiones. Cuando las violencias son de elevada intensidad e inesperadas, se produce una reacción de alerta, que puede ser defensiva u ofensiva y que impulsa a la persona a huir o bien a afrontar la situación. Cuando la violencia de la persona es externa, como puede suceder en el caso de un psicópata en el estado consecutivo a la ingesta de alcohol o drogas, o existe un peligro mortal para la víctima, se observa una alteración de la conciencia, un estado de desorientación y una parálisis de sus acciones. En el fondo, cuando se ha interiorizado el miedo, deja de haber reacción aparente. Ante un cónyuge violento es difícil distinguir lo que pertenece a la categoría de la coacción y lo que pertenece a la categoría del compromiso. Una mujer con un compañero abusivo acaba adaptándose para que no haya problemas, procura no desagradar, se anticipa a las reacciones violentas, intenta pasar desapercibida, renuncia a las minifaldas, al maquillaje, aunque luego deba soportar que le reprochen el hecho de no ser lo suficientemente atractiva. Al mismo tiempo disminuye su autoestima, la mujer pierde toda seguridad, se vuelve más débil y más vulnerable. Al vivir en un ambiente de tensión continua, se habituará a él y cada vez lo tolerará más porque duda de sus propias emociones y de su comprensión de la situación. Antes, cuando alzaba la voz, me sentía trastornada y ni siquiera era capaz de trabajar. Ahora me he acostumbrado a los insultos y por lo tanto me esfuerzo por pensar en otra cosa. Sin embargo, siempre estoy a la defensiva porque nunca se sabe cuándo va a enfurecerse. La violencia aumenta progresivamente y la resistencia de la mujer va disminuyendo hasta convertirse simplemente en una lucha por la sobrevivencia. La violencia aumenta progresivamente y la resistencia de la mujer va disminuyendo hasta convertirse simplemente en una lucha por la sobrevivencia. La dependencia es una consecuencia del dominio y la manipulación, ya que hemos comentado anteriormente. Necesité 4 años después de nuestra separación para dejar de estar influenciada por él. Ahora se ha acabado, ya no tengo miedo. Resulta paradójico que cuando dejé de sentir ese miedo, me di cuenta de que me había acompañado durante tantos años. La dependencia es una consecuencia del dominio y la manipulación que ya hemos comentado anteriormente. Necesité 4 años después de nuestra separación para dejar de estar influenciada por él. Ahora se ha acabado, ya no tengo miedo. Resulta paradójico que, cuando dejé de sentir miedo, me di cuenta de que me había acompañado durante tantos años. Se crea una verdadera adicción al compañero que se explica por mecanismos neurobiológicos y psicológicos. Para evitar sufrir y obtener un cierto sosiego en el plano psicológico, la adicción a una persona se asemeja mucho a la adicción a una sustancia psicoactiva. Es un proceso por el cual un comportamiento que puede producir placer y al mismo tiempo alejar o atenuar una sensación de malestar interno se repite sin ningún control, aunque sepa que resulta perjudicial.
En la violencia conyugal cíclica, donde el dominio no está en primer término, la alternancia de fases de agresión y de calma momentánea o incluso de reconciliación crea un sistema de castigos-recompensas. Cada vez que el hombre violento ha llegado demasiado lejos y la mujer podría sentir tentaciones de marcharse, se engancha con un poco de amabilidad o atención. Suscitando confusión entre amor y sexualidad, el hombre busca una reconciliación entre las sábanas. Al mismo tiempo, minusvalora a su compañera y pierde la confianza en ella. La infantiliza. ¿Qué harías tú sin mí? Al cabo de un momento, ella está convencida de que sin él no llegará a conseguir nada. Pero la dependencia puede repetirse en los hijos de la pareja, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Ariane ha vivido 20 años con un hombre del que afirma: era caprichoso y derrochador. En realidad era un perverso manipulador que no solo no participaba en los gastos de la casa, sino que llevaba un elevado tren de vida exterior, locales nocturnos, deportes. Permitía que su mujer pagara todas las deudas y trabajara horas extras para criar a su hijo. Ella dice de él que, encima, era muy exigente. Por ejemplo, si estaba al teléfono cuando él llegaba, se ponía a mirar ostensiblemente el reloj hasta que colgaba, o bien algunas veces la obligaba a pasarse la noche entera sentada en un sillón escuchándole. Cuando tenía que madrugar mucho al día siguiente para ir a trabajar, un día, como a él no le gustaba la familia de Ariane y ella había expresado su deseo de ir a ver a su hermana, la descargó en pleno campo, con el niño aún pequeño, y tuvo que volver a casa caminando. Ella afirma que nunca la maltrató abiertamente. Me empujaba y me caía yo sola. Ariane acepta todo esto porque esperaba que cambiara y también para no tener problemas, ya que de lo contrario él la acosaba hasta que acababa cediendo. Con él no sabía nunca dónde estaba porque sembraba pequeñas semillas de duda y culpabilidad. Cuando se rebelaba, él descolgaba las cortinas, movía los muebles, lo ponía todo en el centro de la habitación y decía: voy a prender fuego a todo y después me pego un tiro. Ariane, la mayor de la familia católica numerosa, compuesta básicamente por chicas, profesaba, al igual que su madre y sus hermanas, una gran admiración por su padre, un hombre de negocios discreto y apreciado por todos. Su familia poseía bienes y le había enseñado que era normal que los demás se aprovecharan de ellos. A los 18 años, su hijo fue el primero en rebelarse contra su padre. Este le echó a la calle y Ariane no pudo oponerse. Después tuvo que ir a verle a escondidas de su marido. Unos años después, cuando por fin se había separado de ese hombre, su hijo le anunció que había entrado en un grupo religioso que resultó ser una secta. Le pidió que avalara al grupo para ayudarle, algo a lo que ella se negó. No me arrepiento en ningún momento de haber abandonado a mi marido, pero por mi hijo me reprocho el hecho de haber aguantado tanto tiempo la situación. La inversión de culpabilidad. En todos los casos de violencia conyugal se produce una inversión de la culpabilidad. Las mujeres piensan que su compañero es violento es porque ellas no han sido sabidos satisfacerle, no han sabido tratarle o no han tenido un comportamiento adecuado. Esto se refuerza por la valorización excesiva que se hace de los medios de comunicación de la importancia de la sexualidad y de la seducción en la pareja. Si, por ejemplo, una mujer se ha negado a satisfacer el deseo de su compañero y después se ha mostrado violento, podrá decirse a sí misma: yo lo he provocado porque no he querido mantener relaciones sexuales.
La mujer carga con la culpabilidad de su compañero que su compañero no siente. Se hace responsable de las dificultades de la pareja. De hecho, la culpabilidad se invierte porque la víctima no logra formular lo que está sufriendo ni reprochárselo al hombre. Las faltas que no se nombran las llevan las víctimas, mientras esperan que sean reconocidas por su autor. Se trata de una herida doble cuyas víctimas no sentirán alivio. En estos casos, la culpabilidad oculta la agresividad que estas mujeres no consiguen sentir. Tras 25 años de matrimonio, Daniel continúa pensando que su marido tenía temperamento, una forma de decir que tenía un carácter difícil, como la hería sin querer. Siempre le encontraba excusas y pensaba que ella era especialmente responsable. Así explicaba la violencia verbal de su marido. Podía tener la impresión de que ella quería robarle en público porque era más brillante y se sentía más cómoda con la gente. Por lo general, cuando se ponía nervioso, ella intentaba restar tensión al ambiente por los niños. Tomó la decisión de abandonarle cuando, tras propinarle un par de bofetadas por una observación anodina, intentó estrangularla. Entonces vio odio en su mirada. Los hombres violentos pueden emplear maniobras de represalia. Si las cosas van mal, es porque su mujer ha intentado defenderse. Tu comportamiento es lo que me obliga a actuar así. Por eso, cuando las mujeres acuden a comisaría para denunciar violencia, tienen la impresión de estar traicionando a su compañero. También sucede que, como el proceso de Kafka, algunos hombres piden a su compañera que les encuentre una explicación a su propia violencia hasta que la reconocen y la interiorizan por sí solas. ¿No sabes por qué te trato así? Pues bien, si buscas, tal vez entiendas. Los compañeros violentos intensifican el proceso de culpabilización cuando la mujer amenaza con irse. Se la acusa entonces de querer destruirlo y se acentúa con el chantaje que supone la amenaza de suicidio. Tengo miedo de que algún día los niños me digan: abandonaste a papá y se mató. Hasta aquí llegamos con la lectura a la página 62. El siguiente tema que veremos será el estrés postraumático producto de la violencia perversa o abuso narcisista. Muchas gracias por escuchar. No te olvides de suscribirte al canal, darle campanita de notificaciones y si crees que este audio le puede ayudar a alguien más, compartirlo. Muchas gracias, hasta la próxima.